Bien, hace una semana, hace 8 días, el domingo anterior, estábamos juntos estudiando las Escrituras acerca de la resurrección, ¿cierto? Y hablábamos de la resurrección al igual que la muerte de Cristo son las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Porque si nosotros no creemos en esas verdades esenciales, dijo el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, todo lo demás se ha sobreedificado sobre un cimiento equivocado. ¿De acuerdo? Porque si no creemos que Cristo murió y resucitó, dice Pablo, todo lo que se predicó y todo lo que uno ha aprendido es vano. Nuestra fe es vana y en consecuencia estaríamos muertos aún en nuestros delitos y pecados. ¿Lo recuerdan? Hablábamos entonces del Evangelio y la resurrección de Cristo, que Pablo estaba diciendo a los de la iglesia de Corinto, recordándoles lo que había enseñado, recordándoles el fundamento del que estamos hablando en esta mañana y recordándoles que debían no solamente retenerlo, sino perseverar en él, que es algo parecido, ¿no? Lo que usted y yo hemos aprendido en las Escrituras, hemos de guardarlo como el más valioso tesoro, sobre todas esas verdades que tienen que ver con la resurrección. Y los argumentos que usaba Pablo, esa disertación que hacía ahí, los versículos 12 al 19, donde dice, si Cristo no resucitó, entonces los que murieron en Cristo perecieron sin ninguna esperanza, parafraseando el texto, y las personas que aún están escuchando esas verdades, si no creen en ellas, entonces su fe también es vana, y todos realmente no tendríamos esperanza alguna. ¿Sí? Vamos a seguir estudiando ahí esa primera carta, en el capítulo 15, acerca de esta resurrección. Ubiquémonos entonces, ya están ubicados ahí, ¿cierto? 1 Corintios 15, ¿sí? Vamos a leer el segundo argumento que Pablo da en ese texto. Vamos a leer versículos 20 al 28 del capítulo 15 de esa primera carta. Versículos 20 al 28. Usted me sigue mentalmente y yo lo leo en voz alta. Dice el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, este es Dios. Pero luego que todas las cosas están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. Entonces, después de Pablo exponer con los argumentos que ya aprendimos, la centralidad de la fe en la resurrección y las evidencias que él mismo, porque Pablo lo recuerda al comienzo del capítulo 15, dice, yo esto lo recibí, no solamente porque lo aprendí en las Escrituras, sino que Pablo mismo, si recuerda la historia, tuvo un encuentro personal con Cristo. ¿Conoce la historia, cierto? De la conversión de Saulo, que luego pasó a ser Pablo. Pablo le está recordando eso. Lo que le estoy contando, lo que le estoy recordando, lo que le estoy animando a que vivan, no son fábulas, no son historias, es vida misma que tengo yo en Cristo. Y luego le recuerda a ellos la obra perfecta que Cristo va a consumar al final de los tiempos. Porque algo que muchas veces hace divagar la fe, que estaba haciendo divagar la fe de los de Corinto, y que hace divagar la fe de nosotros es eso, ¿no? El pensar y el ver que aparentemente el mal
sigue ganando ventaja y pareciera que Dios no ha hecho nada, ¿cierto? Pareciera que Dios no interviene y tal vez es una de las cosas y de los clamores que hace no solamente el pueblo de Dios, sino el mundo entero, ¿cierto? La palabra de Dios dice que el mundo, aún el mundo gime, esperando esa adopción, esperando que todo esto sea restaurado, esperando que todo eso sea transformado y cambiado. Pero Pablo aquí da una descripción de la forma como sucederán los acontecimientos al final de los tiempos. Tema que Leonardo ya tocó hace algunas semanas atrás, acerca de las bodas del Cordero, del arrebatamiento de la iglesia, acerca del momento en que ustedes y yo ya comparezcamos ante el tribunal de Cristo, estemos allá delante de Cristo y revivamos ese galardón, esos galardones en la eternidad. No puedo entrar en detalle de esto por el tiempo, pero esas predicaciones están, por cierto, están en la página web de la iglesia, por si recuerda o no lo recuerda, para que puedan estar ahí y recordar acerca de esos hechos futuros. Pero aquí está diciendo Pablo entonces a los de Corinto, ¿no? Cristo sí resucitó. Y dice el verso 20, primicias de los que durmieron es hecho. Esa es la garantía que tenemos nosotros, amados hermanos. Todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, esa es la seguridad sobre la cual debe reposar nuestra fe. Que todo esto va a cambiar, que todo esto va a ser renovado, como lo veremos más adelante, que todo esto va a sufrir la tierra y todos sus elementos arderán, dice el apóstol Pedro. Habrá un cataclismo de magnitudes impresionantes que jamás hemos visto y que no veremos porque no estaremos aquí, pero que todo eso será restaurado para que el reino de Dios se establezca de una vez y para siempre, ¿de acuerdo? Esa es la mayor esperanza, mi hermano. Y de pronto no son noticias muy halagüeñas para nosotros el recordar hoy, como dice la Escritura, que el mundo irá de mal en peor. Y bueno, no es un secreto para nadie el mundo en el que vivimos, del cual nos enteramos por las noticias en nuestra propia sociedad, en nuestra nación. Vemos cada día que el mundo va de mal en peor. ¿Es así? ¿No es así? Y lo que la Escritura señala y enfatiza es que irá de mal en peor. Por eso, mis amados hermanos y amigos, es tan imperativo, tan importante que ustedes y yo permanezcamos en la verdad de Dios. Porque cada vez hay más viento de doctrina, ¿no? Cada vez hay más movimientos que se gestan, que se originan con el único propósito de desviar de la verdad escritural a los que Dios ha enseñado. Eso es a nosotros. Y si nosotros no tenemos un fundamento firme y claro, vamos a ser llevados, como dice el apóstol Santiago, como las olas del mar, de un lado para otro. ¿No es así? Cada vez habrá más de eso, hermanos. Cada vez habrá mayor influencia satánica, cada vez habrá mayor influencia humanista, filosófica, porque eso está lleno aún en las iglesias, como hablábamos una semana atrás. ¿No es así? El Evangelio se ha pervertido, el Evangelio se ha descontextualizado, el Evangelio se ha acomodado, escuche bien, a lo que muchas personas quieren escuchar. Y triste, lamentablemente, muchas personas corren en pos de eso, porque como naturalmente, como seres humanos, lo que queremos escuchar es cosas halagüeñas, ¿no? Queremos escuchar que todo va bien, y de paso digo, ninguno de nosotros está orando a Dios para decirle: Señor, yo quiero más pruebas, Señor, yo quiero que me vaya muy mal, yo quiero que me aprietes duro, yo quiero... No, nadie ora así. Yo no lo hago al menos, espero que usted tampoco. Pero lo que dice la Escritura claramente es lo que estamos estudiando hoy. Y si nosotros, insisto, no estamos cimentados en la verdad de Dios, en las Sagradas Escrituras, si no conocemos las Escrituras, y si no somos convencidos por ellas, si no depositamos nuestra fe en las verdades eternas de la Escritura, entonces nuestra fe va a divagar. Y espero que no acontezca en las vidas de nosotros, sino que nosotros tengamos la suficiente madurez y crecimiento espiritual. No estoy hablando de conocimiento, dígase bien, estoy hablando de convencimiento espiritual. Entonces no seremos llevados, como estaba diciendo, como la ola del mar. Es importantísimo esto, hermanos. Por eso siempre que nosotros predicamos, siempre que enseñamos, siempre que animamos a la iglesia de la cual usted es parte,
nuestro énfasis es ese, ¿cierto? Conoce al Señor, conoce al Señor, empápate de la verdad de Dios, profundiza las Escrituras. Nunca Jesucristo dijo, lean las Escrituras. Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan evidencia de mí, y en ellas es que ustedes hallarán la vida eterna. Es solamente ahí. ¿Se da cuenta de la importancia de lo que tenemos nosotros? ¿Se da cuenta de ese tesoro que usted y yo tenemos en nuestras manos? Es lo más valioso, hermano. Es lo que debemos estimar y cuidar y aprovechar más que cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Amén. Porque ellas son las que dan testimonio de Jesús y porque ellas son las que nos dan esperanza. Mire, hermano, les repito, la sociedad, el mundo y todo ese sistema cada vez nos va a desalentar más. ¿Es claro eso? Pero Dios no, y sus verdades que son eternas. Además, todo lo que dice la Escritura está apuntado hacia la eternidad, no para esta tierra. ¿Se acuerdan lo que Pablo afirmó en el versículo 19 de ese capítulo? Si nosotros esperamos en Cristo para esta tierra, somos los más desdichados de los mortales. Es decir, si la fe que yo tengo en Cristo es para que satisfaga mis necesidades mediáticas y no más, soy desdichado. Soy desdichado. Pero si mi mirada está puesta, de nuevo, no en lo mediático, sino en lo eterno, hacia allá se corre y hacia allá se camino, ¿cierto? Como dijo Pablo, una cosa hago, prosigo hacia la meta de supremo llamamiento en Cristo Jesús. Cristo es la garantía de que usted y yo resucitaremos. Cristo mismo es la garantía de que pasaremos, así como dicen coloquialmente, a una mejor vida. ¿Y qué mejor vida que la que nos escribió la Escritura? ¿No le parece maravilloso eso? Amén. ¿No le parece eso glorioso? Amén. Claro que sí. Nada que ver, como dicen los muchachos, nada que ver con lo que vivimos actualmente, sino algo realmente significativo, pero sobre todo eterno. Jesucristo es el Cordero de la Pascua que derramó su sangre para redimirnos. Nunca olvidemos eso. El apóstol Pablo vio la resurrección de Cristo como las primicias del día de nuestra resurrección. Lo que hemos dicho ya en el contexto, si Él resucitó, nos garantiza que resucitaremos también con Él. No olvide, mi hermano, amigo y hermano, que Cristo nos asegura y nos promete que cuando Él partió, de la misma manera que Él le aseguró a sus discípulos, quería preparar lugar, Él también tiene lugar para usted, ¿ok? Amén. Claro que sí, eso es. En eso es que debe reposar nuestra fe, hermanos. Otra vez, no en lo tangible, no en lo que podamos palpar, no en lo que podamos ver con nuestros ojos, sino como el mismo Pablo lo afirmó, nosotros vemos y tenemos nuestra esperanza, no en lo que se ve, porque eso es temporal, sino mayormente en lo que no se ve, porque eso es eterno. Le pregunto con mucho respeto, ¿en dónde está su confianza? ¿En lo que ve o en lo que no ve? Ojalá así sea. Ojalá así sea. Y ojalá la confianza nuestra esté en eso allá, en lo que realmente tiene valía, porque como hemos venido hablando, es lo que no tiene fin. Todo lo demás, mira hermano, todo lo demás, dice la Escritura, será deshecho. Absolutamente todo. Todo será deshecho. Pero nosotros, como vamos a ver más adelante, tenemos una mayor garantía y una mayor esperanza. Qué desdichados son las personas, no lo digo en un tono de ninguna forma despectivo. Qué desdichadas son las personas que tienen su esperanza en esas cosas, porque cuando no las tienen, toda su vida divaga y toda su vida se pierde, se hunde. Leí alguna vez en un artículo que el mayor alto índice de suicidios es por eso. Ni siquiera es por las cosas mediáticas, sino porque la gente no tiene significado en sí mismo. Dice, no soy nadie, no soy nada, ¿para qué vivo?
Pero cuando usted sabe y entiende quién es en Cristo, el amor que le tiene a usted y a mí, el amor que lo llevó a la cruz y el amor que nos asegura una eternidad con Él, eso cambia la perspectiva nuestra. ¿No es así? ¿No es así? Amén. Que no hemos experimentado semejante amor nunca. Nadie, escúchelo, nadie le puede amar a usted de la forma que Cristo le ama. Porque nadie sacrificaría su vida por un pecador o por alguien que no merecía nada. Y nosotros fuimos amados por Cristo y por eso nos redimió. En el versículo 45-49 saltamos un poquito, hablando, dice la palabra de Dios: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde es Él? Del cielo. Por el terrenal, tales también los terrenales, y por el celestial también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Cada vez que las Escrituras hablan de Adán y del postrer Adán, siempre que hablan del postrer Adán, están refiriéndose a Cristo. Y aquí en este pequeñito cuadro que tengo, es un resumen de lo que Pablo está diciendo hasta ahora. Miren esa comparación. En Adán, eternamente perdidos por la naturaleza que heredamos de él, ¿cierto? La palabra de Dios nos señala: todos nacimos en pecado, pero en Cristo eternamente salvos por lo que Él hizo. En Adán, el pecado de Él fue imputado a toda su descendencia. ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12? Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero en Cristo, su justicia es imputada ¿a quiénes? A todo aquel que en Él cree como Salvador. Esa es doctrina. Cristo nos dé justos en virtud de lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Si cada uno de nosotros confesamos que merecíamos la muerte, la separación de Dios, pero que Cristo tomó nuestro lugar, es suficiente. No tenemos que hacer sacrificios, porque la Biblia dice que hay un sacrificio que satisfizo las demandas de Dios Santo, que fue el sacrificio de su propio Hijo. Mire qué lindo es eso, hermano. Antes pensábamos que teníamos que hacer esfuerzos, rituales y un montón de cosas para poder acceder a Dios, ¿cierto? Pero no, hay un solo camino, que es Cristo, y que fue anunciado desde la misma caída del hombre, porque les recuerdo, desde el mismo momento en que el hombre cayó de la gracia de Dios, Dios proveyó para él el medio de salvación, que era Jesucristo. En Adán, como estamos diciendo, nacimos en pecado. En Cristo somos nacidos de agua y del Espíritu. En Adán, sin esperanza y sin identidad. Pero ahora en Cristo, con esperanza y con significado. Yo no sé cuántas veces usted piensa en esto, mi hermano. Ojalá fuese a diario. Usted y yo somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Ya no somos extraños para Dios. Ya no somos extranjeros para Dios. Somos sus hijos, en virtud de lo que Cristo hizo a favor nuestro. ¿No le parece eso glorioso? Amén. El saber que, aunque uno pueda perder prematuramente a sus padres o lo que sea, siempre hay un Padre, que es nuestro Padre Celestial, que nos acogerá, que nunca cambiará, que siempre nos sustentará, que siempre nos consolará y que siempre nos guiará con su diestra de justicia, dice la palabra de Dios. Ese es nuestro Padre. Ese es el Padre que quiere relacionarse con usted y conmigo. Es el Padre que quiere mostrarle su amor y que quiere sacarlo de su vana manera de vivir, si aún no ha salido de esa forma de vida. Y por último dice, en Adán todos mueren.
pero en Cristo todos vivirán. ¿Lo creen? Amén. Estamos en Cristo y tenemos todas las promesas que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo lo describió de la siguiente forma, en Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién es Él? Jesucristo. Los que reciben, ¿qué cosa? La abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¡Qué bendición, no! Pecadores que recibimos la gracia. Personas que estábamos en la oscuridad, que recibimos la luz. Personas que éramos enemigas de Dios, ahora somos hechos amigos y reconciliados con Dios. Personas que éramos extranjeras, ahora somos parte del reino de Dios, de su pueblo. Y personas que no teníamos identidad como lo veíamos antes, ahora tenemos una identidad en Dios. ¿Amén? Amén. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Continúa el apóstol Pablo dando más argumentos a los de Corinto y a nosotros. Mire el versículo 29 al 34. De otro modo, después de decir eso de Corinto, la forma como Dios obrará, la forma como establecerá las cosas, como serán sujetadas todas las cosas a Él, dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo, nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, ¿qué dice ahí? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El verso 24 dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Ese versículo 29 es un versículo muy difícil. Es muy difícil. Estuve estudiando y buscando. Muchos comentaristas dicen: había una costumbre. Hay que entender que históricamente había una costumbre en esa época, en Corinto, y no solamente en Corinto, sino en todas las iglesias de Asia, que muchos se bautizaban por los muertos. Era una costumbre pagana. Y muchos de los de Corinto estaban adoptando esas costumbres. Pero Pablo lo que le está diciendo ahí, en un juego de palabras, es: si esas personas que no tienen la revelación de Dios o que no conocen realmente a Cristo, se bautizan creyendo y confiando en que habrá la resurrección, ¿no tendrían ustedes que tener una mayor esperanza que ellos si ustedes han recibido el Evangelio de verdad? Es lo que leí en algunos comentarios, es lo que interpretan ellos, porque es muy difícil de entender. Porque parece que Pablo está diciendo: algunos están bautizando por los muertos, y entonces ¿qué retribución hay al respecto? Pero lo que está diciendo es eso, haciendo una gran comparación con aquellos que realmente no han recibido de primera mano ese Evangelio de verdad, que no han sido transformados por el mismo y que saben adoptar esas prácticas paganas. Pero ellos lo hacían con convicción de que había una resurrección. Entonces Pablo termina y está diciendo: ustedes deberían tener una mayor certeza de esa resurrección. ¿De acuerdo? Es más o menos lo que quieren dar a entender ahí. Y sigue comentando acerca de su propia negación. Pablo está diciendo que el seguir a Cristo y predicar su mensaje lo había puesto en peligro constante. Ahí dice: en Éfeso luché contra fieras y estaba expuesto al vituperio, al escarnio, al rechazo, al señalamiento. ¿Cuáles eran los mayores contradictores del apóstol Pablo? Los propios judíos, los propios fariseos eran los contradictores de él. ¿Por qué? Porque Pablo había pasado de un legalismo, Pablo había pasado de un celo que no tenía fundamento claro en él. Pablo había pasado de ahí a creer verdaderamente
a vivir verdaderamente en Cristo, ¿no es así? Esa es la cosa. Entonces Pablo dice, yo lo hago, yo muero, yo me niego, no importa que mi vida esté en peligro al predicar la verdad de Dios, no importa porque yo estoy convencido de lo que enseño y de lo que predico, porque lo vivo. ¿Estaría usted dispuesto a morir por la causa de Cristo? ¿Será que sí? Gracias. Ahora, gracias. Dios no nos pide que muramos literalmente y quitarnos la vida, pero sí de morir a nuestro orgullo, sí de morir a nuestra soberbia, sí de morir a nuestra autosuficiencia, sí de morir al yo, en una palabra. Eso es lo que ha hecho Pablo, y por eso cobra sentido lo que Pablo dijo en otras de sus cartas, ¿cierto? Que todo lo que yo sé y todo lo que soy lo tengo como por basura, por el conocimiento de aquel que me salvó, que me redimió, parafraseando el texto. Para Pablo, su antigua vida no tiene sentido ya, no tenía valor. Para él lo valioso ahora era estar en Cristo y aguardar en las promesas que desde la antigüedad Dios había dado a la iglesia y que está dando hoy todavía. La esperanza suya está en Cristo y en lo eterno. Vuelvo a preguntar, no tiene que responder. Es lo que debemos de evaluar, ¿cierto? ¿Estamos dispuestos a ser vituperados por la causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a ser objeto de burla por la causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a perseverar en ese evangelio? ¿Estamos dispuestos a aguardar con esperanza lo que los antiguos aguardaron y que es prometido por Dios, por Cristo? Si nuestra esperanza no está ahí, como lo dije hace un momento atrás, vamos a divagar y va a ser mucho más difícil, porque como ya lo mencioné antes, el mundo nos va a seguir oprimiendo, porque el mundo va en una dirección totalmente opuesta y cada vez vemos más evidencias de ello. ¿No es así? Por eso el Señor dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y le animo de nuevo, es perseverar en la verdad de Dios, para que no vengan vientos de doctrina, para que no vengan personas, falsos profetas y maestros, de los cuales nos advierte la palabra, y como decían nuestros padres o abuelos, nos den 3 vueltas y nos hagan desviar, ¿cierto? Cada vez vemos eso. Esta semana vi un artículo, alguien publicó, no recuerdo quién, en su muro de Facebook, que Walter Mercado recibió una revelación de Dios. ¿Sí? Yo lo leí y me causó curiosidad. Y decía que el Señor le habló a él y le dijo que tenía que completar la Biblia, que tenía que terminar la Biblia, ¿sí? Y que la razón por la que tenía que terminarla era porque Dios estaba tan ocupado con tantos problemas mundiales, con esa carrera armamentista que hay ahora, no solamente en Europa y en todos los continentes, y con tanta problemática social y hambrunas y todo esto y rumores de guerra, que necesitaba la asistencia de este hombre. Al principio uno se espanta, ¿no? Y uno dice, uy, y uno puede usar un montón de calificativos y decir, oiga, qué persona tan osada, qué persona tan ignorante, lo que sea, pero eso es lo que la Biblia dice. Y en vez de adoptar una postura como esa, deberíamos orar por ese hombre y decirle al Señor, Señor, realmente que él tenga un encuentro personal contigo como la tuvo Pablo. Porque si Pablo no hubiese tenido ese encuentro personal, hubiese muerto confiado y seguro de que lo que él predicaba y pregonaba y en lo cual había basado su fe era la verdad. ¿No es así? Ustedes y yo, si no hubiésemos sido enseñados por Dios y su palabra, si su Santo Espíritu no nos hubiera guiado hacia la verdad, todavía estaríamos muertos. Pero como lo dijo Pablo, no fue por usted y por mí, ¿cierto? Sino fue por la gracia de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno vino al Señor. Fue el Padre que nos trajo, porque nos vio en esa condición de muerte. ¿Y cuánta gente conocemos hoy que está fuera de ese recinto
que camina, se alimenta, trabaja, se desarrolla como ser humano, pero están muertos y que necesitan conocer esta verdad de Dios. Eso es lo que hacen aquí nuestros hermanos Hans y su esposa que están aquí. Ellos llevan esa verdad a esas comunidades transculturales, las etnias de nuestro país y de otras regiones. Porque al igual que ellos, todas las personas que vemos aquí a nuestro alrededor están en esa condición. ¿Y cuántas veces nosotros somos insensibles? Y como decía hace 8 días en la primera parte de ese sermón, ¿cuántas veces nos limitamos simplemente a señalar y a juzgar, cierto? Mire esa persona cómo anda, mire esa persona cómo vive, mire esa persona en qué está basando su fe. ¿Acaso no éramos iguales o peor? ¿No somos mejores personas? No somos mejores. Sin embargo, Cristo nos guió hacia Él. ¿De acuerdo? Y es lo que Cristo quiere seguir haciendo. Por eso no ha venido, dice la palabra de Dios, porque Él desea que la tierra sea llena, dice la Habacuc, ¿no? Que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Ese es el deseo de Dios. Y dentro de ese grupo de personas están todas estas que acabo de mencionar. Y muchos de ellos familiares que amamos entrañablemente, ¿no? Es por eso que no podemos estar pasivos. Estas verdades reconfortan nuestro espíritu, vivifican nuestra fe, alientan nuestra alma, pero no podemos quedarnos solamente con eso. Cada parte de la Escritura nos insta a llevar esa verdad que ha transformado nuestra vida a otros. ¿Listo? Y Pablo reconviene a los corintios porque tenían una percepción equivocada, que realmente lo estamos viendo. Y Pablo cita, esas palabras que Pablo cita aquí, lo que leímos, es un texto de Isaías 22:13, donde dice: en cambio hay alegría, hay parrandas, sacrifican vacas, se matan ovejas, comen carne, beben vino. ¿Y qué afirmaban ellos? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Otra vez, pensaban solamente en lo inmediato. Muchos de los de Corinto, al igual que mucha gente en el mundo entero, había creído eso. Habían hecho su propio análisis y su propia teología y habían afirmado cosas como esta: la salvación es del Espíritu. Ah, no, listo, entonces con el cuerpo hagamos lo que se nos antoje. Y esa cosmovisión entró mucho en la iglesia, ¿cierto? Pero Pablo en su segunda carta a los Corintios, si lo recuerda bien, dice al respecto, ¿no? Ustedes han sido comprados por precio, así que deben glorificar a Dios, no solamente en sus corazones, sino en sus cuerpos, los cuales Él también compró y que le pertenecen a Él. Nosotros, amados hermanos, fuimos comprados de manera integral. Nuestro espíritu, alma y cuerpo le pertenecen al Señor, por derecho propio, y más aún, cuando dio su vida por nosotros. Los de Corinto pensaban eso: arrandemos, démosle rienda suelta a nuestros deseos carnales, que igual vamos a morir mañana, e igual hay una esperanza. Y eso es algo equivocado. Si realmente Cristo mora en nosotros, nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Nuestra vida debe cambiar. Porque si Cristo ha cambiado mi corazón, y el corazón suyo y mío, y de todos, nuestra mente no puede pensar igual, y nuestros corazones y nuestras acciones no pueden ser igual al pasado. ¿No es así? No es coherente, no es lógico, no tiene cabida ni de forma racional y mucho menos de manera espiritual. Y es algo en lo que debemos pensar. Si yo he muerto con Cristo y he resucitado con Él para una vida nueva, mi vida debe reflejar naturalmente, no producto del esfuerzo y no producto de otras cosas externas, sino de algo que está dentro de mí. ¿No es así? Ya uno no anhela las cosas de este mundo, ya uno anhela las cosas espirituales y eternas, ¿cierto? Y con eso no quiero decir, para que aclararlo de paso, por si están malinterpretando alguno, no quiere decir con eso que debemos llevar una vida monástica ni nada de eso. Así lo interpretaron los antiguos. Es decir, que vivir una vida espiritual significa
raparme la cabeza y ponerme una bata y alejarme de todo, ¿cierto? Para no caer en pecado, no es eso. Pero sí vivir una vida dirigida por el Espíritu Santo, encaminada por la verdad de Dios y solamente por la verdad de Dios. Eso significa que solamente Dios va a ser mi consejero y su palabra, como dice el salmista, va a ser la única luz en adelante que guíe mis decisiones, que guíe mi conducta, es una palabra que guíe mi vida. ¿De acuerdo? Y Pablo hace en los versículos 35 a 38 una analogía. Recuerden que le dice a los de Corinto: no sean necios, no sean necios. Vamos a leer enseguida versículos 35 al 38. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Sí que esa idea del pensamiento les acaba de decir: lo carnal no puede heredar lo espiritual, lo corrupto no puede heredar lo incorruptible, lo pecaminoso no puede heredar lo perfecto. Deja una transformación y hace esa analogía de la misma forma que una semilla, si no muere, no puede germinar y dar más vida. Así son ustedes. Eso significa que deben sufrir una transformación gloriosa. En palabras de Pablo, se siembran deshonra y debilidad para resucitar, ¿de qué manera? En gloria y en poder. Y Jesucristo, en el Evangelio de Juan 12, 23-24, se describe a sí mismo como el grano de trigo que cayó en la tierra y murió, y que podría brotar y llevar mucho fruto. Jesús dijo a sus discípulos: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, ¿qué dice ahí? Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La obra de la glorificación de Cristo fue después de su crucifixión y de su posterior resurrección. Nosotros no podemos ser glorificados, no podemos ser transformados si antes hemos muerto a nuestro pecado y resucitado con Cristo. ¿Es claro eso? No podemos ser glorificados, porque simple y llanamente no somos parte del cuerpo de Cristo. Y recuerde algo: Cristo vendrá por su iglesia y Él reconoce a los suyos. Eso dice el Evangelio de Juan, ¿cierto? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Él las conoce. Él sabe realmente qué clase de fe o en quién hemos depositado nuestra fe y para quién vivimos. Eso lo sabe el Señor, no nosotros. Y Él vendrá por sus escogidos. Y la visión que vio Juan en Apocalipsis fue gente de toda lengua, de toda raza, de toda nación, que adoraban y que exaltaban el nombre que es sobre todo nombre, que es el Cordero Inmolado, que es Jesucristo. Es el único camino, es la única verdad y es el único medio para acceder al cielo. No es por obras, ustedes lo saben, para que nadie se gloríe, dijo el mismo Pablo en Efesios 2. No son mis obras, es la gracia de Dios, pero a partir de un reconocimiento de mi necesidad de Él. Cuando le decimos con humildad, a nuestra manera, porque tampoco es repetir una frase, muchas iglesias han construido su propia frase o su propia oración de salvación, y de eso no se trata. Se trata de ponernos de acuerdo con Dios y decirle: Señor, he vivido en delitos y pecados, te he tenido excluido de mi vida, no he reconocido tu sacrificio, no he reconocido que solo en ti hay salvación, pero ahora te acepto y ahora reconozco que solo en ti tendré vida
y que tú eres el único camino que me llevará de vuelta al Padre. Eso es todo. Y confiar en todo lo demás. ¿De acuerdo? Miren esto tan lindo que es, ya concluyendo Pablo su exposición, en versos 50 al 57, Pablo expone la resurrección y la seguridad de victoria. ¿Qué dice del 50 al 57? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué bonito. Volvemos al mismo punto. Todo lo hace Dios. Él nos da convencimiento, Él nos guía con su palabra, nos da su espíritu para que nos guíe, para recordar lo que hemos aprendido, nos guía por caminos seguros, su palabra es lumbrera nuestro camino, todo lo hace Dios. Y aquí Pablo vuelve a mencionar lo mismo. Llegará ese momento que ya mencionaba atrás. No todos, dice acá, es el séptimo argumento y octavo. La transformación es necesaria porque el cuerpo terrenal no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Pablo les cuenta ese misterio, algo que ellos no habían conocido, o la raza humana no lo ha conocido antes. No todo el pueblo de Dios dormirá el sueño de la muerte, es decir, morirá, pero es seguro que todos serán transformados. Como predicaba Leonardo en cuanto a la resurrección de los muertos, lo que dice Tesalonicenses, el apóstol Pablo también, unos serán tomados estando vivos, y lo que en la iglesia se conoce como el arrebatamiento, y que seremos transformados en el abrir y cerrar de ojos, y después vendrá entonces la resurrección de todos los que murieron antes leyendo las promesas de Cristo. Ese es el orden del que hablaba Pablo en sus cartas. Todos seremos transformados. La venida de Cristo ocurrirá en un instante, y el final será anunciado con el sonido de la trompeta, que fue lo mismo que mencionó Zacarías en capítulo 9, versículo 14. Entonces los muertos se levantarán y el pueblo de Dios será transformado. Cuando eso suceda, acontecerá lo que predijo el profeta Isaías: la muerte será sorbida en victoria. ¿Cree usted en todo lo que hemos leído hoy? ¿Lo cree? Amén. Solo creo de corazón. Nosotros somos parte de las promesas que Dios dio a su pueblo y que Pablo está verificando a la iglesia de Corinto. Si esa es nuestra esperanza, pensemos en lo que el apóstol Pablo escribió en otra de sus cartas, a manera de conclusión. En Colosenses capítulo 3, lo puede leer en la diapositiva, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo escribió: puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo, ¿de qué? De la muerte. ¿Qué deberíamos hacer? Busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Miren lo que sigue: concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han vuelto a su vieja manera de vivir, y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada ¿en quién? En Dios. Por eso afirma el apóstol Pablo: cuando vuelva a Cristo, que es su vida, ustedes compartirán su gloria.
Maravilloso, ¿no? ¿Cuántos anhelamos ese momento? ¿Cuántos acá anhelan ese momento? Yo también. ¿Saben? No es que uno como creyente se vuelva fatalista, no es eso. Que todo el tiempo estamos pensando en morir, no. Pero todos los días pensamos en ese glorioso momento, ¿no? Cuando Cristo haga lo que ya leímos que va a hacer, cuando Él venga por su iglesia y posteriormente cuando venga con su iglesia para establecer su reino, solo que esta vez eternamente. Quiera Dios que todos los que estamos en este recinto creamos de corazón en estas promesas. Porque si le hemos creído de corazón, usted y yo nos veremos en ese lugar. Con un cuerpo transformado, ya no sujeto al pecado, ya no sujeto al dolor, ya no sujeto a los dolores y las injusticias de esta vida, sino un cuerpo realmente glorioso, compartiendo en el reino de Dios, que es un reino de perfección, como Dios lo concibió al comienzo de las cosas. Es como un volver a empezar, pero con nosotros, como parte de su cuerpo. ¿Amén? Amén. Nos concentrémonos en esas cosas, pongamos la mirada permanentemente en las cosas de arriba, sigamos haciendo la obra que Dios encomendó, porque ese momento está escrito y usted y yo lo viviremos, y quiera Dios que así sea. Señor, muchas gracias por tu palabra y por la perfecta obra que tú llevaste a cabo a nuestro favor. Señor, qué lindo, qué maravilloso, qué reconfortante es para nosotros recordar, Señor Dios, que nacimos separados de ti, pero tú, como dice tu misma palabra, por tu gran amor con que nos amaste, nos diste vida y nos has hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo. Señor, como lo decimos en palabras nuestras porque no conocemos otro término, gracias, Señor, muchas gracias, porque aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Señor, no hay una muestra de amor más grande que esa. Y si tú, Señor, moriste por nosotros, que nosotros vivamos para ti. Ayúdanos a buscar las cosas de arriba, a poner la mirada no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Y que también nosotros llevemos a aquellas personas que están en la misma condición de muerte espiritual a tener ese encuentro personal contigo, para que compartan ese momento glorioso cuando sea el momento, para la redundancia. Gracias, Señor, por tu muerte por mí, gracias por tu resurrección a mi favor y gracias por hacernos parte de tu pueblo, la iglesia que tú compraste con tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.